Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en su casa o a sus diferentes dispositivos electrónicos. Somos la Iglesia Casa de Fe, ubicados en el 1131 North Wilmington Boulevard, en la ciudad de Wilmington, California. Si estás cerca de nosotros, te invitamos a que nos visites. Y si no, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas o, como dije, a los diferentes dispositivos de las redes sociales. Mi nombre es Sergio García, mi esposa Laura García, y les seguimos invitando a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Un mensaje de la congregación que pueda animar a la congregación, pero al mismo tiempo que pueda desafiar a la congregación. Y yo le decía esta mañana a los hermanos, estoy dudando si sacamos esta predicación en vivo o no la sacamos, porque es algo más de iglesia, más personal, ¿verdad? Más íntimo. Y el propósito no es otra cosa, por eso puse como título En Contexto. El propósito no es otra cosa más que podamos animarnos, ¿verdad? Muchas ocasiones, cuando inicia el año, es curioso que en algunas tiendas puedo ver equipos para hacer ejercicio, para hacer pesas y todo eso, que lo ponen justamente ahora en diciembre, ¿verdad? Y eso lo hacen las tiendas porque muchas personas hacen resoluciones. Ahora sí, este año que viene voy a hacer pesas en mi casa y voy a ponerme dicen en inglés en shape, ¿no? En figura. Vamos a ponernos saludables y vamos a esto y vamos al otro. Y todo el mundo hace resoluciones, ¿no? Y qué bueno, gracias a Dios. Porque a veces en el camino nos encontramos con que fallamos, nos olvidamos, somos decidiosos y dejamos que el pasar del tiempo nos haga daño. Pero bueno, siempre es importante volver a empezar de nuevo. Y como congregación es lo único que yo quiero hacer. Posiblemente voy a compartir algunas cosas que posiblemente no te competan a ti. Podrás decir, Señor, bueno, yo en esas áreas estoy bien. O, Señor, gracias que me recuerdas esas áreas para que yo pueda mejorar o no caiga yo, ¿verdad? Y que siga firme en el año. Pero posiblemente estás aquí y de pronto hay algunas áreas que van a poder ser confrontadas en tu vida y tú puedas decir, Señor, aquí estoy, efectivamente lo creo y quiero pedirte perdón, ¿verdad? Por todas estas situaciones. Y mi responsabilidad como pastor es realmente poder animarles, exhortarles y poder hacer que ustedes crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad. Muchas de las ocasiones, muchas personas o algunos desean ser pastores, pero cuando nos encontramos en algunos momentos difíciles en la vida, como poder a lo mejor decirle a un hermano, lo que estás haciendo está mal y la forma en que te responde a veces no es muy buena. Esas son las áreas que de pronto en el pastorado son difíciles de poder afrontar, ¿verdad? Porque no siempre en el ministerio es la gloria. Es una gloria servir al Señor, pero en el ministerio es un trabajo arduo, pero muy hermoso y muy valioso. Y es justamente lo que yo quiero compartir con ustedes, no sin antes poder leer algunas porciones de las Escrituras y que juntos podamos analizar en algunas áreas que podemos ser animados para el año que viene, aprovechando que es el último domingo del año, donde nosotros podemos decir, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Pero que el año que entra podamos ser mucho mejores para poder servirte a ti. Entonces yo quiero ir al libro de Eclesiastés, pero no sin antes poder decir que el libro de Eclesiastés es uno de los libros más inusuales y quizá uno de los más difíciles de entender en la Biblia. Tiene el espíritu de desesperación sin esperanza. No tiene alabanza ni paz. Parece que promueve interrogantes sobre la conducta, pero aún así, estas palabras, como está denominado el libro de Eclesiastés, también como el predicador, nos muestra la futilidad y necedad de una vida vivida sin una perspectiva eterna. O sea, en pocas palabras, todo lo que el hombre vive en esta vida, sin la percepción de una vida eterna, no tiene ningún sentido. Es vano, completamente vano. La cuestión en Eclesiastés
no es en cuanto a la existencia de Dios. O sea, Salomón es el que escribió Eclesiastés y él no está apelando a la existencia de Dios. El autor, o sea, Salomón, no es un ateo, pero sí en el libro de Eclesiastés siempre podemos ver a Dios ahí. La cuestión es en cuanto a que si Dios es importante o no. El libro de Eclesiastés nos habla en la relación de que si Dios es importante o no es importante. Muchas personas piensan o dicen que Dios es muy importante en la vida de ellos. Pero cuando tú ves la reacción en la vida de ellos, o sea, cómo es que la persona vive, tú te das cuenta que Dios no es importante para la vida de ellos. Y es justamente lo que Salomón está tratando de poder enseñarnos o poder llevarnos a la reflexión, no en cuanto a la existencia de Dios, sino en cuanto a que si Dios es importante para el ser humano. Ahora, la respuesta a dicha pregunta está conectada con una manera vital a nuestra responsabilidad hacia Dios. O sea, si Dios es importante para el ser humano, entonces, ¿cómo debe ser la responsabilidad del ser humano para con Dios? Si Dios es importante, ¿cómo es que yo voy a reaccionar o cómo es que yo voy a ser responsable hacia Dios? Y esta responsabilidad va más allá de esta vida terrenal. La responsabilidad que tenemos delante de Dios, si es que Dios existe o no, tiene que ver con una responsabilidad más allá de esta vida terrenal. Como consecuencia, nosotros nos enfrentamos a la espantosa realidad que nada tiene significado, nada tiene importancia debajo del sol. Es la forma en que Salomón, el predicador, desarrolla este mensaje para su audiencia o para quienes escribió. El hombre que vive debajo del sol, esa palabra debajo del sol tiene que ver un hombre que solamente está pensando en las cuestiones terrenales y que se olvida de lo que hay debajo del sol, se olvida de esa eternidad, se olvida de ese Dios y solamente está inclinado hacia las cosas terrenales. Eso es lo que Salomón está hablando. El hombre que vive debajo del sol es una persona que solamente está pensando en las cosas terrenales. Y él dice que ese hombre se enfrenta a la espantosa realidad que nada tiene significado, nada tiene importancia debajo del sol, si es que Dios no es preeminente en la vida de esa persona. Cuando nosotros entendemos que hay una eternidad y que somos seres que no viven pensando en las cosas debajo del sol, entonces nosotros podemos oír como buenas noticias que todo lo que nosotros hagamos en la tierra verdaderamente importa, ya que Dios traerá a juicio toda obra, sea hecha en público o sea secreta, sea buena o sea mala. El hombre que vive solamente pensando en las cosas terrenales, como Salomón lo llama, el hombre que vive debajo del sol, es un hombre que piensa que todo lo que está haciendo es bueno, pero Salomón dice, eso no tiene importancia. Pero el hombre que vive pensando en una eternidad, él realmente sabe que todo lo que haga en la tierra va a tener su juicio. Sean cosas hechas en público, sean cosas hechas en secreto. Sean cosas buenas o sean cosas malas. Salomón, en Eclesiastés, no presenta media docena de argumentos de la existencia de Dios, porque ese no es el punto de Salomón. Comprobar que Dios existe. En lugar de eso, lo que hace Salomón
es que toma preguntas del hombre terrenal. Como por ejemplo, ¿puedes hacer frente a la vida sin tener idea de a dónde vas? No, definitivamente no puedes. No puedes. ¿Tienes respuesta para todos los enigmas de la vida? ¿O no tienes respuesta? Obvio, no tienes respuesta. El punto de vista pagano acerca de la vida no nos da ninguna esperanza de alcanzar mucho. ¿O ustedes creen que sí? Yo digo que no. No, para nada. Pero el hombre piensa que puede alcanzar mucho, el hombre que vive debajo del sol. Entonces, Romanos 1 nos habla acerca de la existencia de Dios y corrobora la existencia de Dios por medio de la naturaleza. La naturaleza nos habla de un creador, pero esa misma naturaleza que nos habla de un creador no puede contestar nuestras preguntas. No puede. Es imposible. Es imposible que la misma naturaleza pueda contestar nuestras preguntas. A algunas personas no les gusta pensar sobre su muerte. Para nada. Cuando hablan de la muerte, personas se esconden o dicen cambiemos de tema. Pero déjame darte una buena noticia. Ese es un hecho que va a pasar en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros vamos a morir. Eclesiastés, Salomón, en esta maravillosa obra, no pretende predicar el evangelio. Pero lo que sí hace es alimentar el corazón del lector sobre la visión del mundo, centrada en Dios, en lugar de caer como víctima de las frustraciones e interrogantes de la vida sin contestar. Eso es lo que hace Salomón. Y dice Salomón, vanidad de vanidades, y lo dice de esta manera, vanidad de vanidades, lo dice de esta manera para poder poner un énfasis en su punto. Salomón ha juzgado la vida. Y él dice, la vida es vanidad en su máxima expresión. La vida es vanidad en su máxima expresión, por eso dice vanidad de vanidades. Ahora, este es un hebraísmo, así se conoce. Es un hebraísmo y se utiliza para expresar intensidad o lo máximo de algo, como cuando nos referimos a Dios que es santo, santo, santo. Es una expresión de una máxima o un énfasis máximo sobre algo. Y si me puedes acompañar, Eclesiastés 1, versículo 1, vamos a poder nosotros leer estas maravillosas palabras. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y sus giros vuelven al viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo.
Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Este versículo 9 es muy interesante. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Te has dado cuenta que las modas van y vienen? Así es que te doy un buen consejo. No tires tu ropa. Porque en algunos años va a regresar esa moda y vas a tener que volver a comprar. ¿En serio? No hay nada nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, versículo 10. He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Interesante. Así es que, un consejo para los jóvenes. Joven, no pienses que tu padre es anticuado. Lo que tú ya estás viviendo, ya lo vivió tu padre. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. ¿En serio? No hay nada nuevo. Para nosotros puede ser nuevo, porque no hemos vivido generaciones pasadas. Pero hay expresiones que los viejos dicen, no, mijito, eso yo ya lo viví. O la otra expresión que yo les decía a mis hijos, ¿verdad? Hijo, en lo que tú vas, yo ya vine. O la otra expresión que yo les decía a mis hijos también, ¿no? Esas yo las inventé. ¿En serio? Han sacado reportajes donde los jugadores más famosos, últimos que hay, han sacado jugadas nuevas aparentemente y han puesto videos donde los viejos jugadores hacían las mismas jugadas, pero eso es nuevo para ellos. La Biblia es muy clara. No hay nada nuevo debajo del sol. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Se dice que una persona cuando muere, los primeros 6 meses se habla de ella, pero ya después se olvida. Los que tenemos seres queridos que ya han muerto, ¿cuántas veces has ido al panteón a dejarle una flor? Se olvidan los que ya fueron. ¿Tu mejor amigo de la infancia le has vuelto a hablar? Ya se te olvidaron los que iban contigo a la escuela. ¿En serio? Nos hemos olvidado de las familias con las que crecimos juntos. Muchas veces escogemos buenos epitafios. Un epitafio es lo que se escribe en la tumba, la placa. ¿Qué se va a escribir ahí? No sé si tú ya has pensado en tu epitafio. ¿Qué es lo que quieras que se escriba? Algunos tienen frases célebres, pero que nunca vivieron esa frase. Pero por muy célebres que sean, a veces nos olvidamos de ello. Eso es lo que está enseñando Salomón. Salomón dice, todo es vanidad. Para poner más énfasis en lo que ha dicho, Salomón nota que la vida es vanidad. Pero no solamente dice vanidad, sino que todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Tal parece que Salomón está diciendo que toda la vida sufriera este vacío. Desde que nacemos hasta que morimos, todo es vanidad. Nosotros podemos ver los 2 primeros versículos que Salomón escribió
Esto desde una cierta perspectiva, una perspectiva que a través de este libro él expondrá cómo inadecuada y equívoca es la vida. La mayoría de todo Eclesiastés está escrita desde esta perspectiva. A través de los ojos de un hombre que piensa y vive como si Dios no importa. Esto es interesante. Como si Dios no importa. Si alguien dice mi vida no es vanidad, sí tiene sentido, mi vida está llena con sentido y propósito, déjame decirte, eso es maravilloso. Pero no podemos olvidar lo que Salomón nos está diciendo. La vida debajo del sol es vanidad. La mayoría de la gente posiblemente obtiene algo significante de diversión por medio de sus vidas. La gente piensa y dice, estoy viviendo una vida divertida o mi vida sí tiene sentido. Pero si somos honestos y todo lo ponemos en un balance, la vida es sufrimiento. ¿Cuántos sabemos eso? La vida es sufrimiento. Y posiblemente algunos que son muy jóvenes o los que son muy necios puedan imaginar de otra manera. Algunos dicen, bueno, es que yo sí me divierto y mira, tú no te diviertes. Pero aún con todo y eso, Salomón nos está diciendo a todos que la vida es vanidad. El versículo 5, como por ejemplo, dice, sale el sol, el viento tira hacia el sur, los ríos todos van al mar. Lo que Salomón podría observar debajo del sol, que estos ciclos inmutables expresan la monotonía sin cambio de la vida. Lo que Salomón está diciéndonos en el versículo 5 es cómo la vida es monótona por medio de estas figuras. El sol sale y pronto corre para ponerse en el lugar donde había salido. El viento gira y tira hacia el sur, pero de nuevamente regresa. Los ríos todos van al mar y nuevamente vuelven a regresar para ir al mar de nuevo. O sea, los ciclos de la vida aún son una monotonía sin cambio de vida. Conducen a la vanidad e insignificancia. Versículo 7, Salomón dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Nota eso. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Pudiera ser que todos los ríos de la alegría terrenal pueden estar fluyendo hacia tu corazón, pero estos nunca llenan el corazón. ¿Te has dado cuenta de eso? Tu corazón anhela tener unos zapatos nuevos. Ya tienes los zapatos y dices, bueno, ¿y ahora qué? Ahora quieres otros. Obtienes esos otros zapatos y ¿ahora qué? Quieres un carro, obtienes el carro y ¿ahora qué? El corazón nunca se llena. Así como los ríos van al mar, de la misma manera que el mar no se llena, todas las satisfacciones que el hombre pueda querer tener nunca van a satisfacer el corazón del hombre. Pero déjame decirte, en Cristo siempre hay un interés continuo. No necesitamos ir fuera de Él por nuevos deleites. No necesitamos. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. A pesar de toda la obra y progreso del hombre, toda la cuestión de internet, toda la cuestión de redes sociales, todo eso, es bueno, ha habido un progreso. Pero déjame decirte, la vida parece la misma monotonía.
¿Qué hace el hombre? Hay un dicho en inglés se traduce mejor. Before the phone, go to the throne. Antes de ir a tu teléfono, ve a conectarte con el Padre. ¿Pero te has dado cuenta? Por mucha distracción que el hombre tenga en su teléfono con tantas redes sociales, el hombre se encuentra insatisfecho. Insatisfecho. Y se la pasa página tras página, tras página, tras página, tras página, tras página. Y no encuentra satisfacción. Tantos comerciales o tantos productos o tantas cosas que se pueden ver en el internet, el hombre las desea, su corazón las desea, las adquiere y después no hay satisfacción. Salió el primer teléfono y ahora ya van hasta el 18, 19, no sé cuál número. Y hemos tenido todos esos teléfonos y estamos esperando el próximo. No hay satisfacción. Wow, es la misma monotonía. Las cosas que parecen nuevas rápidamente se hacen viejas. Así que se podría decir, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Recuerdo que cuando yo era niño me llevaron al Museo de Comisión de Electricidad en el Distrito Federal. Y ahí había un auto, le habían puesto por nombre Phantom. Ese auto no era conducido por ninguna persona. Era un prototipo solamente que sacaron. Se conducía por sí solo. La persona se subía y el auto de una manera se programaba y el auto iba donde tú lo habías programado. Te estoy hablando de hace un montón de años. Yo iba en el kinder cuando a mí me llevaron a ese lugar, Comisión Federal, a ese museo. Hasta el día de hoy tenemos autos que manejan solos. Ve al centro de Los Ángeles, son taxis esos autos. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Cuántos se han dado cuenta que tú puedes ir a sacar un auto nuevo en el dealer? En cuanto tú lo sacas, en el segundo que tú lo sacas, perdió valor. Y ya están esperando el siguiente modelo. Todo es vanidad. De pronto, ¿conoces a tu jefe? Lo cambian y te traen un jefe nuevo, pero termina ese jefe nuevo siendo igual que el jefe viejo. Inmediatamente. Y esa es la razón porque no hay nada nuevo debajo del sol. Pero déjame decirte algo interesante con esto. Los seguidores de Jesús, aquellos que nacen de nuevo por el Espíritu de Dios, no viven debajo del sol en ese sentido. Las personas que han nacido de nuevo son personas que no viven en el sentido de no vivir debajo del sol, es que no ponen sus esperanzas, sus anhelos, sus deseos, sus satisfacciones, su vida en las cosas terrenales. Ellos ven las cosas terrenales solamente como un medio para poder vivir en esta tierra. Pero su mirada está en las cosas celestiales donde está Cristo sentado. Colosenses 3:1. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Gracias a Dios por los que hemos nacido de nuevo. No vivimos debajo del sol. Son vidas que están llenas de cosas nuevas, como por ejemplo, un nombre nuevo. Un nombre nuevo, Isaías 62:2, Apocalipsis 2:17. Una nueva comunidad. Ahora pertenecemos a una nueva comunidad. Una comunidad de hermanos, una comunidad de gente creyente, una comunidad de hijos de Dios. Una nueva ayuda por parte de los ángeles
que de pronto Dios de una manera sobrenatural o sabia manda a esos ángeles que de pronto nos cuiden para que nosotros podamos cambiar de rumbo. Salmo 91:11. Un nuevo mandamiento, un nuevo pacto tenemos ahora nosotros. Jeremías 31:3, Mateo 26:28. Una nueva manera de vivir hacia el cielo, una nueva pureza, una nueva naturaleza, una nueva creación en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas para nosotros que hemos nacido de nuevo, que no vivimos bajo el sol. Y todas estas cosas, querido hermano, las hace Dios con un propósito específico. Estas cosas, estas 10 cosas que yo te he mencionado, las hace Dios con un propósito específico. Dios ha decidido que todos los salvos son colocados en un lugar. Por eso es que es una nueva comunidad, una nueva familia. Esto es llamado la iglesia de Cristo. Y esta iglesia de Cristo, Cristo la ganó con su sangre. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia es importante? ¿Dónde radica la importancia de la iglesia? Bueno, la iglesia Jesús la ganó no por medio de la suerte. No compró un boletito y él fue el premiado y yo ya gané la iglesia. No fue por medio de una competencia. Jesús no compitió con el diablo para ver quién se hacía dueño, quién se era poseía de la iglesia. Jesús la ganó con su sangre. Murió en la cruz dando toda su vida. Nota esto, dando toda su vida. Por lo tanto, no existe comparación. El Dios encarnado vino a morir por los pecadores que somos tú y yo, vino a morir por nosotros, ese Dios encarnado en Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo no vino para sacarnos de un momento difícil. Jesucristo no vino para consolarnos por una desgracia. Jesucristo no vino para animarnos porque estábamos deprimidos. Vino a rescatarnos de la ira de Dios, de la condenación eterna. Vino a rescatarnos del infierno, hermano. Estábamos muertos y nos dio vida por medio de su vida. El trabajo es importante, la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la economía, todo es importante. Pero déjame decirte, la iglesia es mucho más importante que todas las cosas. Ahora en la pandemia, el gobierno trató de cerrar las iglesias. Todas las iglesias. Iglesia que estuviera abierta, iglesia que tuviera reuniones, recibía multas. En Canadá, algunos hermanos fueron encarcelados. La mayoría de muchas iglesias, no la mayoría, muchas iglesias desaparecieron. En esta cuadra simplemente había muchas iglesias y ahora esas iglesias han desaparecido o se han movido a otros lugares. Ya no están. ¿Por qué? Porque el gobierno trató de mostrar que la iglesia no es importante. Una licor estaba abierta. Un centro comercial estaba abierto. Pero la iglesia no. La iglesia no. Restaurantes estaban abiertos. El trabajo estaba abierto. Pero la iglesia no. Para poder demostrar que la iglesia no es importante. Pero déjame decirte, la iglesia es mucho más importante que cualquiera de todas esas cosas. Que cualquiera de todas esas cosas. Jesús no murió por una licor. Jesús no murió por una tienda. Jesús no murió por un centro comercial. Jesús murió por la iglesia. Jesús murió por la iglesia.
El mismo Salomón está diciendo todo lo que hay debajo del sol, todo lo que existe debajo del sol es vanidad, no sirve para nada. Pero la iglesia es mucho más importante. Mateo 16, 26, 27 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, nota esto, pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, esto nos debe aterrar. Esto nos debe aterrar a nosotros. Eclesiastés no está apelando a que si Dios existe o no existe. Eclesiastés está apelando a una persona que vive como si Dios no existiera. Y Salomón está diciendo y está demostrando que todo en la vida es monótono, nada trae satisfacción. Pero cuando una persona vive a la luz de la eternidad, entonces se encuentra que todo tiene sentido. ¿Por qué razón? Por el nivel de prioridades que el hombre coloca, precisamente colocando a Dios en primer lugar. Es lamentable ver cómo hay personas que dicen ser cristianas, pero no viven como cristianos. El mismo Salomón en Eclesiastés escribe la vida del hombre sin Dios. Dice que es vanidad. Estas palabras que Salomón emplea tienen un sentido de ídolo. La palabra vanidad, cuando tú vas al diccionario en hebreo, tiene una connotación que es ídolo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ídolo. Todo lo que hay debajo del sol que el hombre hace, todo eso piensa y Salomón dice es como un ídolo. El hombre sin Dios hace ídolos, se vuelve idólatra. Eso es lo que está diciendo Salomón. Puedes ir al diccionario. El hombre sin Dios se vuelve idólatra. El hombre, escúchame bien esto, el hombre se vuelve idólatra de su trabajo, de su casa, de su persona, de su familia, de sus vacaciones y síguele para adelante. Ese es el hombre que vive como si Dios no existiera, vive haciéndose ídolos de todo y se olvida de lo más importante, de las cosas eternas. Y la iglesia queda en último término en la vida del hombre. El hombre tiene tiempo para todas las cosas, o todas las cosas son más importantes antes que la iglesia. El hombre puede aprender una carrera, pero no puede aprender de la palabra de Dios. ¿Cuántas horas un estudiante, primaria, secundaria, college, cuánto tiempo invierte esa persona en sus estudios? Pero pregunta, ¿cuántas horas ese hombre invierte en estudiar la palabra de Dios? Ese hombre hace un ídolo en su escuela. ¿Cuánto tiempo un hombre pasa trabajando? 40 horas, 60 horas. Pero ¿cuántas horas está invirtiendo en el conocimiento de la palabra de Dios? Está haciendo un ídolo de su trabajo. Es triste. ¿Cuánto tiempo un hombre pasa en las redes sociales? Pero no puede pasar tiempo en la palabra de Dios.
Ese hombre que vive debajo del sol invierte en todos sus gustos. Pero como no gusta de la palabra, por eso no invierte en ella. ¿Te has dado cuenta de eso? Un hombre puede desear una buena comida, puede desear un buen vestido, puede desear un buen lugar para vivir, puede desear tener una buena casa, un buen carro, una buena vida. ¿Está malo eso? No está malo, hermano. Pero ese hombre que dice ser creyente, ¿cuánto está invirtiendo en la palabra de Dios? ¿Cuánto? A esa persona, Salomón la llama el hombre debajo del sol. Así la llama Salomón. Ahora déjame decirte, la palabra iglesia viene del griego que es eclesia. Se traduce como asamblea de personas. La iglesia no es un edificio en particular, una construcción. La iglesia está compuesta por personas salvas por la obra de Cristo en la cruz. Es justamente por esta obra salvífica que somos introducidos o identificados en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús mismo dijo que Él edificaría su iglesia. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. O sea, ni la misma muerte. Yo puedo morirme y me voy a morir. Pero ¿sabes qué, hermano? Esta iglesia debe de permanecer. Porque muchas veces sucede que el pastor se muere y la iglesia se desintegra. Esta iglesia tiene que continuar. Ahora, ¿sabes qué es lo que se necesita para que esta iglesia continúe después de que yo me muera? Que haya hombres dentro de la misma iglesia que no vivan debajo del sol. Debe haber hombres que estén pensando en la eternidad para venir y tomar este lugar. No para ser famosos ni para ser renombrados, sino para que la gloria del Señor siga brillando en esta tierra. Ese es el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ni las puertas del Hades van a poder contra su iglesia. Y eso lo tenemos que tener tú y yo bien seguro, hermano. La base sobre la cual Jesús iba a edificar su iglesia en el versículo 16 de Mateo es que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la base. Sobre ese fundamento Jesús va a edificar su iglesia. Pero también nosotros tenemos medios de gracia, las cuales Jesucristo utiliza para edificar su iglesia. Ahora, esos medios de gracia es su palabra, la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios, el mismo apóstol Pedro, él vio y estuvo en la transfiguración de Jesús en el monte, y él pudo haber contado todo aquello que él vio, pero dijo, no, tenemos la palabra de Dios más segura. Un medio de gracia que Dios utiliza para la edificación de su iglesia es la palabra de Dios. Por eso te animo, querido hermano, que este año que viene, si no tienes una Biblia, cómprate una buena Biblia. ¿Cuánto vale tu teléfono? Gasta el 10% de lo que vale tu teléfono para una buena Biblia. Porque a veces es verdad que no nos cuesta y siempre queremos el mejor teléfono.
Pero ¿cuántos desean la mejor Biblia? Tu teléfono no es una Biblia, hermano. Y te va a causar grandes distracciones. Porque cuando estás leyendo la Biblia en tu teléfono, te entra un mensaje y le haces más caso al mensaje que él. Ayer le estaba diciendo a mi hija, yo no sabía, ¿cuántos de ustedes sabían? Que existe un teléfono que solamente puedes recibir textos, llamadas de ciertas personas. No hay nada de redes sociales, no puedes. No hay forma con ese teléfono que existe. Puedes leer, puedes meter algunos libros para leer. Y eso lo han sacado porque se han dado cuenta de el gran daño, escúchame bien, el gran daño que ha causado las redes sociales. Esta mañana el hermano Jeffrey me decía, hay una persona que vive 6 horas de aquí, que contactó al hermano pensando que él era el pastor. Y él le dijo al pastor, yo nada que ver con las redes sociales. Y le dije a mi hija ayer, me quiero comprar ese teléfono. En serio. Y creo que si quieres ir a algún lugar, solamente te dice, escuchando las indicaciones, cómo puedes llegar al lugar. O sea, como un GPS que tendrá. Cómprate una buena Biblia. Ahora me voy a echar la soga al cuello. Pero Dios me va a ayudar a salir de ella. Si realmente tú no tienes para comprarte una Biblia, si no tienes, dime y yo te compro una Biblia. Pero que este año 2026, la palabra de Dios sea prioridad para nuestros corazones. Te animo, hermano. En serio, no me veas así. Te animo. Y si me vas a odiar, ódiame por algo bueno que quiero hacer para tu vida. En serio. Otro medio de gracia que Jesús nos dejó son los dones espirituales. Primera de Corintios 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, no para que te hagas famoso, no para que digas, uy, ahí viene el ungido, ahí viene el santo, ahí viene el hermano de los dones espirituales, ahí viene el que hace esto, el que hace el otro. No, hermano, es para la edificación de la iglesia. Hermano, abunda en ellos. Si la iglesia no es edificada, no es realmente por el pastor, aunque tiene que ver mucho el pastor, pero si la iglesia no es edificada, es por culpa de los miembros que son nacidos de nuevo, y la Biblia me enseña que les ha dado dones a los hijos de Dios, y esos hijos de Dios no están funcionando en sus dones, están paralizados. Esto es duro. Pero aquí el versículo a mí me dice que dio Dios dones a la iglesia para edificación de la iglesia. También Dios dejó otro medio de gracia que son los ministerios. Efesios 4:11 y 12. Y él mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por el momento hay un solo pastor, y si yo vengo y te digo algo, hermano, cálmate. Es para tu edificación. Es para que seas mejor en la iglesia. Es para que seas mejor sirviendo a Dios. Es para que crezcas, querido hermano. Otro medio de gracia que Dios dejó es la disciplina eclesial. La disciplina dentro de la iglesia, primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Esto es importante. También la disciplina sirve como un medio de gracia para poder traer temor en la vida de las personas, un temor reverente hacia Dios.
Gloria a Dios por estos medios de gracia que nos ha dejado. Pero ¿qué crees, hermano? Te tengo buenas noticias. Hasta nervioso me estoy poniendo ya. No es cierto. Bueno, sí es cierto. También Jesús nos dejó mandamientos. Y es ahí donde, gracias a Dios por algunos nuevos que veo, ¿verdad? Pero por eso yo dudaba, lo pongo para leer, para generar, no lo pongo, pero yo creo que va a ser de bendición para todos los que puedan escuchar esto. Porque déjame decirte, el problema del que dice ser creyente es que se olvida de todo, se olvida de los mandamientos y quiere vivir libre, sin reglas, pero eso no es posible. Todos los salvos por Jesucristo venimos a ser hermanos, porque pertenecemos a una familia. Eso se llama la familia de la fe. Como toda familia normal, existen mandamientos o reglas. Cada una de sus casas tiene reglas. ¿Cierto o no? Si yo voy a visitarte, mi responsabilidad es preguntarte, un ejemplo, me invitaste a comer. Mi responsabilidad es decir, ¿dónde me siento? No me puedo sentar en cualquier lugar, porque papá tiene ¿qué? Una silla especial. Y yo no quiero quitar ese honor que ese padre de esa casa tiene. Usualmente las mujeres cuando van a atender y llega la visita, primero atienden a la visita. Le dan el primer plato a la visita. Pero déjame decirte que es honorable que la mujer le sirva primero a su esposo, aunque esté a una visita. Porque está reconociendo la autoridad de esa casa. La esposa, no importa que haga visita. La visita es visita. Obvio se va a honrar a la visita, sí, pero nunca sin quitar el honor a su esposo. Y de pronto puede haber otras reglas dentro de la casa, de tu casa. Ahora, déjame decirte que los padres cuando saben que van a tener un hijo, ellos se ponen de acuerdo para ver cómo es que van a educar a ese hijo y qué reglas van. Bueno, el hijo a tales años puede hacer esto, no puede hacer aquello. Hay padres que dicen, yo nunca voy a dar a cuidar a mis hijos y lo logran cumplir, nunca dieron cuidar a sus hijos. Hay padres, yo conocí un amigo que su hijo ya era un adolescente y nunca había ido a comer un McDonald's, a un Jack in the Box, a un restaurante de ese tipo, nunca había ido, él no sabía lo que era eso. Cada padre tiene sus reglas y eso es muy importante. Él va a saber cómo va a conducirse en la casa. Esto sucede en una familia normal. Pero desafortunadamente hay familias donde los hijos gobiernan. ¿Verdad que sí? Es el hijo el que tiene el control de la casa. Eso es muy malo. Pero déjame decirte que en la familia de Dios, Dios es el que pone el orden en su iglesia. Dios es el que pone el orden. La responsabilidad tuya y mía es seguir ese orden o seguir esos mandamientos. Nosotros podemos verlo desde el inicio de la creación. Tú ve a Génesis 1, ve a Génesis 2 y ve cómo Dios hizo todo en orden. Dios no hizo primero los animales, porque pobres animales, de aquí a que hay pasto, pues se mueren. ¿Verdad que sí? Primero crea todas las cosas, los primeros 3 días, y los otros 3 días rellena todo lo que ha creado, el cielo, el mar, la tierra, hace al hombre, y el séptimo día lo descansa. De toda la obra que había hecho. No descansó de todo, sino de toda la obra que había hecho. Entonces Dios pone orden desde el principio. En el diluvio, antes y después, Dios le dio ordenanzas a Noé, cómo quería que se hiciera el arca. Y saliendo del arca, Dios le dio ordenanzas a Noé. Multiplícate, reprodúcete, tengan hijos. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios ordenó al pueblo. ¿Verdad que sí? Le dio las leyes de sanidad, Levíticos, todo. Tenemos los 5 libros, números levíticos. Ordenó las tribus, cómo es que tenían que formarse y todo. De la misma manera, Dios ordena su iglesia.
Ahora, yo escogí algunos mandamientos que creo que como iglesia local son de suma importancia y nos van a ayudar a cada uno de nosotros. Amárrate al cinturón de seguridad. Número 1, amar a Dios. Mateo 22, 37 al 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El amar a Dios es la primera consecuencia de reconocerle como lo que Él es. Reconocerle como lo que Él es. El Señor enseña que el amor debe involucrar 3 aspectos de la personalidad humana. Con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Se trata aquí de una misma cosa en 3 expresiones distintas, que equivaldría a decir con todo el ser. Esas 3 cosas quiere decir con todo el ser. Pero Él las pone en 3 maneras. Comienza con el corazón, que es el núcleo de la voluntad. El alma como expresión de sentimientos y el entendimiento como razonamiento lógico que conduce a una acción. Si dices que amas, actúa como lo que estás diciendo. Actúa, hazlo. El amor de Dios no se puede dividir. El amor de Dios no se puede compartir con otro amor fuera de Él. O sea, el creyente no puede decir amo a Dios, pero también amo otras cosas. No se puede. O sea, la Biblia dice que no se puede servir a 2 señores. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrece al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Justamente después de decir estas palabras, es cuando Jesús advierte lo que los gentiles buscan primero. Nota, Jesús primero dice, no se puede servir a 2 señores. Terminando de decir eso, Jesús dice lo siguiente, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro vestido, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Nota, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¡Wow! O sea, cuando yo pongo todas estas cosas antes que a Dios, yo estoy viviendo como un gentil. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio afán. Segundo mandamiento, el amor entre hermanos. Mateo 22:39. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama a su prójimo como a sí mismo no tendrá ningún pensamiento impropio ni realizará ninguna acción indigna contra él. O sea, que el que ama a su hermano nunca pensará hacer algo que pueda dañar la integridad de su hermano.
Jesús claramente dijo, el segundo mandamiento es el amor al prójimo. Y este amor es la consecuencia y evidencia de cumplir el primer mandamiento. Si alguno dice, yo amo a Dios y menosprecia a su hermano, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice, es mentiroso. Si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es imposible. Esa persona que se considera hijo de Dios debe entender que cómo es Dios. Si Dios ama, el que dice que es hijo de Dios también tiene que amar. Mira lo que dice 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros como Él en este mundo. En la cruz dijo, Padre, perdónales sus ofensas. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar las ofensas. Jesús nos amó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios. De la misma manera, nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nota esto. No es por lo que yo digo, sino es por lo que yo hago. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos, escucha, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuántos, y eso es local, cuántos de nosotros tenemos alguna diferencia con nuestro hermano? Mira, a lo mejor nosotros no podemos estar de acuerdo en algunas opiniones, pero eso no quiere decir que no nos amemos. Puedo yo respetar tu forma de pensar, siempre y cuando no sea pecaminosa. Pero somos diferentes. Pero eso no nos tiene que llevar a la discordia, a la división, a enemistarnos. Al contrario, debemos agradecer a Dios porque somos diferentes y amarnos en medio de esas diferencias. Si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. ¿Cómo sé que he pasado de muerte a vida? Cuando yo amo a mis hermanos. Guardar los mandamientos de Dios requiere hacerlo con todos. O sea, no voy a poder o no debo de escoger qué mandamientos yo voy a obedecer y qué mandamientos yo no voy a obedecer. Eso es imposible, hermano. No puede ser. No podemos decir que conocemos a Dios sin cumplir los mandamientos. La obediencia es la manifestación de nuestra conversión. Primera de Juan 2, del 4 al 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Dios dio dones a los hombres para edificar a sus hermanos. También la manera de mostrar amor por mis hermanos es cómo los estoy edificando. ¿De qué manera te estoy edificando, hermano? ¿De qué manera te estoy edificando? Pero también como consecuencia, ¿me estoy dejando edificar por medio de mis hermanos? ¿Me estoy dejando edificar por medio de mis hermanos? A veces nos creemos los superiores, por eso no nos dejamos edificar por los hermanos. Creemos que no necesitamos de ellos. Eso es triste. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad
procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, querido hermano, la palabra es clara. ¿Estamos procurando abundar en los dones espirituales? Porque déjame decirte, la salvación es gratis, pero tenemos una responsabilidad. ¿Cómo estoy edificando a mis hermanos? Pero ¿cómo estoy dejándome edificar por medio de ellos? ¿Cómo? Eso demuestra humildad. Tercer mandamiento. No dejar de congregarse. Es aquí donde nosotros vemos que la iglesia es indispensable. En este mandamiento nosotros demostramos lo importante que es la iglesia. Es como el pez, si tú lo sacas del agua se muere. Si tú sacas a un cristiano de la iglesia, el tal debe de morir. Porque el cristiano no fue hecho para vivir en otro ambiente que no sea en contorno a la iglesia. Hebreos 10, 24, 25 dice, y considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La pregunta es, si la persona está dejando de congregarse, ¿cómo va a ser estimulada al amor y a las buenas obras? ¿Cómo? De por sí, batallamos con el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos batallan con el mundo? Yo batallo con el mundo. Y el que diga que no es un mentiroso. Y algunas personas hicieron cristianoides para que el hombre se haga a la par del mundo. Algunas canciones mundanas, les cambiaron la letra y le pusieron letras aparentemente cristianas, ¿no? Y entonces el hombre ahora ya puede escuchar ese tipo de música, sintiéndose en el mundo, pero siendo cristiano, ¿no? ¿Verdad que sí? Salsa, bachata, románticas. Yo tenía una librería y yo me conocía todos los estilos. Entonces yo veía a la persona que venía y decía, a este le gusta José José. Y le ponía una música cristianoide de José José, Mario Lara. Igualito a la voz de José José. Se sentía Gavilano Paloma. Oh, ahí viene el Vicente Fernández. Y le ponía al chentón cristiano. No, hermano. Eso no puede suceder. ¿Cómo nos vamos a considerar para el amor unos a otros si estamos dejando de congregarnos? Versículo 25, no dejando de congregarnos, nota, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. La exhortación adquiere aquí un matiz congregacional, invitando a los creyentes a no abandonar las reuniones. No abandonar las reuniones. No dejando, podría traducirse más eficientemente como no abandonando. No abandonando. Esto pudiera traducirse como desertando a las reuniones eclesiales. Ahora, posiblemente en la mente de alguien pudiera decir, oh, es que quieren tener una iglesia grande. Déjame decirte, eso es fuera de la realidad. Mi responsabilidad como pastor no es tener una iglesia grande. Porque Dios nunca promete eso. Si Dios lo hace, gloria a Él y al trabajo de cada uno de nosotros. La iglesia no puede crecer si nosotros no hacemos nuestro trabajo y Dios no añade a su iglesia cada día a los que van a ser salvos. Mi responsabilidad no es hacer crecer la iglesia. Yo no te predico esto para hacer crecer la iglesia. Te predico esto para tu vida personal. Para que tú puedas obedecer lo que la Biblia dice. Mi responsabilidad es llevarte a la obediencia de la palabra de Dios.
Esta palabra de no abandonando, no dejando de congregarse, tiene el mismo tono cuando el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 10 y 16 dice, en mi última defensa, todos me han abandonado. Esta palabra no dejes de congregarte tiene la intención de decir no abandones. O sea, no solamente no voy a la iglesia hoy, no voy a la iglesia la siguiente semana, no, tiene el sentido de estoy abandonando las reuniones. Este mismo verbo tiene la idea cuando Jesús está en la cruz. Leví, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el mismo verbo. ¿Por qué me has abandonado? Ahora, es normal que para el tiempo que se escribe Hebreos, habían problemas espirituales que estaban afectando a algunos. No se dice que eran muchos o pocos, pero sí existe la evidencia de una fe que estaba vacilando en quienes abandonaban las reuniones en el libro de Hebreos. La Biblia no menciona el periodo en lo que se hacían las reuniones, o sea, cuántas veces al mes, cada 8 días, diario. Pero como por ejemplo en Hechos capítulo 2, versículo 46, la Biblia nos enseña que la iglesia creciente, la iglesia inicial, se reunía todos los días. Puedes leer Hechos 2:46, la iglesia se reunía todos los días. En Troas, la iglesia se congregaba los domingos. Tú lo puedes ver en Hechos 27. Solamente un día a la semana se congregaba la iglesia de Troas. En realidad no tiene importancia las veces que la iglesia se reúna. Lo que sí tiene prioridad es que es el hecho de que cuando la iglesia se reunía, muchos tenían la costumbre de no asistir a la iglesia. Muchos tenían la costumbre de no asistir a la iglesia. Ahora, posiblemente esta ausencia de algunas personas de abandonar la iglesia era una conducta que manifestaba infantilismo. O sea, esto quiere decir, eran personas infantiles. Que, hoy no voy. Al fin que Dios sabe que yo lo amo. Ahora, este infantilismo causa que la persona sea vulnerable al desconocimiento de doctrinas. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia se enseña doctrina. Y si la persona en su casa no estudia, ¿a dónde va a ir ese creyente? Ahora, la Biblia no menciona las razones por las cuales no asistían. Posiblemente para este tiempo los hebreos no asistían por las persecuciones que estaban sometidos. Nosotros acabamos de experimentar hace 5 o 6 años persecución, la iglesia cerrada. Muchos cristianos dijeron, qué cómodo. Y muchos cristianos ya no regresaron a la iglesia. Ya no regresaron. Están cómodos en sus casas. O sea, les cayó como anillo al dedo. Posiblemente también pudiera tratarse de soberbia. Soberbia que rehúye a tener comunión con sus hermanos. O sea, cuando una persona se rehúsa a tener comunión con sus hermanos, es una persona soberbia. Y es una de las razones posibles por las cuales esta persona esté ausentándose de la iglesia.
Pero es cierto que los que abandonan las reuniones eran los que más necesitaban de las reuniones. ¿Por qué razón? Porque tenían que ser animados al amor y a las buenas obras. En la iglesia se anima a los creyentes para el estudio de la palabra, pero también para la práctica de la palabra. Nota Hechos 2:46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, el abandonar las reuniones de la iglesia puede mostrar soberbia, rebeldía en contra de Dios, porque el escritor de Hebreos está haciendo un mandamiento, no es una sugerencia. Ahora, yo sé que de pronto hay razones X por las cuales una persona pueda abandonar la iglesia, y eso puede ser por causas de emergencia, pero ya cuando se pone un ídolo antes que la iglesia no es importante para esa persona. No es importante. Cuarta, y con esa concluyo. Honrar a Dios con nuestras finanzas. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Desafortunadamente, el tema del dinero trae grandes problemas dentro de la iglesia. Por un lado tenemos a los que toman ventaja de los miembros exigiendo que la gente dé lo que más pueda. Es el caso, y aquí es donde en la escuela dominical yo les enseñaba, que debemos tener cuidado de la forma en que nosotros leemos. Y este ha sido un texto y un ejemplo mal empleado, y lo utilizan aquellos que son los predicadores de la prosperidad para sacarle el dinero a la gente. Y lo ponen de una manera muy piadosa. Algunos predicadores no lo hacen con esa intención de sacar dinero a la gente, pero sí está mal enseñado. Marcos 12:41-44 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en la arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza ha hecho todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora es interesante que nosotros podamos notar cómo la historia toma un giro, al parecer un poco extraño, cuando después de un día agotador, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. A primera vista, cuando vemos esta ofrenda que echa esta viuda, aparentemente es desconcertante. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros leemos Marcos 12:38-40, ¿qué es lo que antecede a esta escena de la viuda? Si puedes ir ahí, te lo agradecería. Marcos 12:38-40. Y bueno, yo había dicho que nadie saliera a la cocina, ¿verdad? Pero ahí nos damos cuenta. ¿Estás ahí? Marcos 12:38-40. Para que nos demos cuenta esto. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que os gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran, nota esto, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. ¿Te estás dando cuenta? Justamente esto es lo que antecede, es el versículo 40. Es lo que antecede a la historia que Jesús está presentando.
acerca de la viuda, porque versículo 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda, nota, vino una viuda pobre. El versículo 38 dice, versículo 40 dice, que devoran las casas de las viudas. ¿Estás ahí? Ok. Nota, Jesús está hablando acerca de estas personas que devoran las casas de las viudas. Hay juicio para ellos. Pone la historia de la viuda. Enseguida, Marcos 13:1, enseguida, saliendo Jesús del templo, después de que vio a la viuda, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira, qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. También Jesús pronuncia destrucción para el templo. En medio del juicio para los saduceos, en medio de la destrucción del templo, está la historia de la viuda, que echó todo lo que tenía. ¿Por qué en medio de juicio para dos cosas está esa historia? Lo que antecede al versículo 41 es que estos hombres se metían a las casas de las viudas y devoraban a las viudas. O sea, quitándoles todo lo que ellas tenían. Eso es tremendo. Esto ha sido mal enseñado. Generalmente, escúchame bien, generalmente a esta mujer se le presenta como un modelo de generosidad, ¿verdad que sí? Así se ha escuchado, como un modelo de generosidad, obediente y fiel frente al horrible trasfondo de la actuación fingida, nota, de la actuación fingida y corrupta de los dirigentes de Israel. Historiadores dicen que cuando la gente pasaba a echar su ofrenda, ellos anotaban a ver cuánto echaban ahí. Y el que echaba más era considerado como más espiritual. Y que cuando la viuda pasó, ni siquiera notaron lo que ella había echado. Algunos historiadores dicen eso. Pero, como he dicho, se presenta esta mujer como un modelo de generosidad, obediente y fiel. Ahora, este pasaje de la viuda no solo es extraño en el contexto, sino que también que si la viuda está enseñando una lección sobre el dar. O sea, si esa historia de la viuda está mostrando una lección sobre el dar, ¿cuál es esa lección? ¿Dar todo? ¿Dar todo y llegar a su casa y morirse de hambre? ¿Una mujer que está echando todo y confiando en Dios, que Dios le va a suplir lo que le hace falta? Ahora, algunos comentaristas no se ponen de acuerdo. Si tú vas a un comentario bíblico, te vas a dar cuenta que algunos comentaristas hablan muy bien y lo toman como un ejemplo piadoso acerca del dar. Pero como por ejemplo se presentan varias opciones. Algunas personas piensan, algunos comentaristas piensan que es una señal de generosidad. No importa cuánto se da, pero que se tiene que dar con generosidad. Otros piensan que la generosidad debe de medirse en un nivel de abnegación del dador, como está reflejado, dar todos sus recursos. Muchos piensan que la ofrenda fue dada con humildad, desinteresada, con una expresión de amor y devoción a Dios, porque dicen dio todo lo que poseía. La viuda tenía lo menor, nada para poder dar. Como consecuencia, ella tenía una aceptación mayor delante de Dios porque dio todo lo que tenía. Los otros echaban de lo que tenían, ella dio todo lo que tenía.
Si nosotros pensamos en eso, entonces estamos nosotros creyendo que la ofrenda más grande es la que agrada a Dios. Que el que posee más, y como yo puedo dar más, entonces Dios se agrada más de mí. Y que el que da menos, Dios no se agrada de él. O el que da todo y se queda sin nada, es el que es más aplaudido de parte de Dios. Entonces es como si hubiera una preferencia delante de Dios. Pero eso no tiene nada que ver con la narración. Nosotros podemos ver, justamente ya lo leímos, Jesús no sacó ningún principio acerca de la conducta de esta mujer. No está diciendo que los ricos, o no está condenando la generosidad de los ricos. No está elogiando la virtud de la mujer que dio todo lo que tenía. Jesús nunca instruyó a los discípulos a seguir este ejemplo. No sabemos si la mujer era creyente de Jesucristo. No sabemos si la mujer era creyente, se había convertido al mensaje de Jesucristo. Esta historia realmente demuestra cómo las personas, estos saduceos, exigían de las personas dar todo lo que tienen para sus propios beneficios. No enseña una ofrenda sacrificial. Enseña la pecaminosidad de los líderes de la iglesia en oprimir al pueblo, quitándoles todo su dinero. Eso lo podemos ver el día de hoy. ¿Cuántos líderes hacen que la gente dé todo lo que tiene? Y dicen, Dios te va a bendecir. Si tú das más, Dios te va a bendecir. Y los únicos que se hacen ricos son esos líderes. Despojan las casas de las personas. Y luego dicen, si no tienes dinero, trae joyas, relojes, carros, trae. Pero tú da al Señor. La viuda es víctima de la religiosidad de los líderes de ese tiempo. Y la Biblia lo llama, 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Eso es triste, querido hermano. Eso es triste. Sacar dinero de la gente. Pero también es triste como nosotros por todos lados encontramos predicaciones que el diezmo no es vigente en el Nuevo Testamento. Ahora, esto acomoda bien a mucho número de personas, sobre todo a los ávaros. Bueno, Dios no, el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo no. Ok, entonces yo no. Entonces, el que es amador del dinero, yo no voy a dar. Está bien. Pero a estas personas se les ha olvidado el mandamiento de 1 Corintios 16, del 1 al 3. Mira lo que dice. En cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Este es un mandamiento. Poner aparte cada uno según haya prosperado. ¿Verdad que es muy diferente a la viuda? A ella se le exigía todo. No a ella, a todos. Por eso Jesús dijo, si alguno está cansado y cargado, venid a mí, yo los haré descansar. Porque estaban cansados de la ley. No podían cumplir todos los requerimientos que ellos pedían, a tal grado de que daban con tal de cumplir, no a Dios,
sino a la ley que ellos habían puesto. Hoy en día es lo mismo, hermano. Pero gracias a Dios que tenemos escrituras que nos dicen, hey, no, tranquilo. Mira, según tú has prosperado. Esta era una ofrenda que se iba a recoger para la pobreza de Jerusalén. Ellos estaban pasando un momento muy difícil, muy difícil. Y el apóstol Pablo dice, no, cada semana pongan algo de lo que hayan prosperado ustedes. ¿Por qué decimos que es un mandamiento lo que el apóstol Pablo está hablando ahí en 1 Corintios? Porque Pablo en el versículo 1 dice, de la manera que ordené. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. O sea, la ofrenda había sido una orden por parte del apóstol Pablo. También el apóstol Pablo en Filipenses 4:17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, el apóstol Pablo no está diciendo, den ustedes dinero porque yo quiero su dinero. Un líder, cuando pide el dinero para él va a ser llamado a juicio. Va a ser llamado a juicio, querido hermano. El apóstol Pablo dice, no, yo no estoy pidiendo que ustedes me den dinero a mí. Lo que yo busco de parte de ustedes es fruto. Es fruto. Las escrituras repetidas veces nos llaman acerca del principio de los que dan generosamente serán bendecidos. Como por ejemplo, Proverbios 11, 24, 25. Salomón escribió, hay quienes reparten y les será añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 19, 17. Más delante a Jehová presta al que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Proverbios 22, 9. El ojo misericordioso será bendecido. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Lucas 6, 38. Jesús dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará vuestro regazo. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 9, versículo 6 dice, por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Despiértenlo, por favor, ahí, muévanlo. Yo tengo competencia. El apóstol Pablo fue un ejemplo de generosidad. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este punto? Gracias a Dios que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Gracias a Dios por los hermanos que generosamente dan a la iglesia. Pero en el camino hay hermanos que se quedaron atorados. Eso está en la Biblia. Y si está en la Biblia, yo tengo que predicar. ¿Verdad que sí? Si no, entonces yo no soy parcial. No busco tu dinero. No. Sino busco que tú seas obediente a Dios. Eso es lo que yo busco en ti. Que tú seas obediente a Dios. Y que junto con otros hermanos que siempre han sido fieles, te unas a ellos. Esa es mi responsabilidad, animarte. Que tú te unas a esos hermanos. Dios te manda que tú honres a Dios con tus bienes. Dios te manda eso. Yo no. Yo solamente te estoy diciendo lo que la palabra del Señor nos dice. No busco tu dinero. Busco que haya fruto en tu vida. Eso es lo que busco. Primero Dios. Nosotros vamos a estar apoyando a 2 pastores. El tratar de apoyarlos es, entrando enero, ellos van a estar en un instituto bíblico.
tenemos que pagar la colegiatura de ellos. ¿Por qué lo hacemos? Porque si Dios nos ha dado la oportunidad, así como la iglesia de Corinto ofrendaba para la necesidad de Jerusalén, nosotros queremos ayudar a otros hermanos sin ningún compromiso. Queremos que ellos se preparen, queremos que ellos sean eficientes en la obra de Dios. Queremos hacerlo. Si Dios nos presta la vida y Dios nos concede, gracias a Dios, ¿verdad?, que pudimos pagar la renta de un año de esa casa allá en Torreón, donde hay aproximadamente 100 niños escuchando la palabra. Yo me gozo, hermano. Yo no puedo ir, tú no puedes ir. No había manera de que ellos pudieran reunirse, 100 niños. He estado viendo las historias de ellos, hijos de drogadictos, abandonados, no tienen ni qué comer a veces. En el día a veces no comen nada. Hablaba yo con un niño y estaba solo el niño y estaba diciendo solito, a mí nadie me quiere, a mí nadie me quiere. De esos niños que hemos ayudado. Yo le dije, ¿por qué dices eso? Es que es la verdad. Mis padres me han abandonado y nadie me quiere a mí. Y yo le tuve que decir, no, si tú estás aquí es porque nosotros te queremos. Yo ya le decía a mi familia, la verdad que es un privilegio vivir en Estados Unidos. Es una bendición. No tienes idea, hermano. No tienes idea de lo que es vivir en Estados Unidos. Es una bendición. Vas al baño y no te cobran el baño. Vas a un restaurante, pides agua y te la regalan. Yo tengo esa membresía en un lugar donde por $3, sí, $3, $4, $3, te dan bebida cada 2 horas. En México no. Pero no nos olvidemos. No nos olvidemos. No le dejemos la carga a otros, hermanos. Eso no lo podemos lograr. Este año, primero Dios que entra, bueno, no sé si a mediados, ya no recuerdo cuándo mandamos el dinero, pero a mediados, ¿cuánto me gustaría volver a pagar ese año, otro año para ellos? Ellos están dispuestos que si algún día algunos de nosotros queremos ir y visitarles y poder ministrar la vida de esos niños. Escúchame bien, no hay hombre que quiera pararse a dirigir esa obra. Es una vergüenza. Que quiera pararse a dirigir esa obra. Es una vergüenza. ¿Pagar un año más para ellos? ¿No te da gusto eso? ¿Poder ayudar a algunos pastores a que estudien? Oye, hermano, eso es glorioso. ¿Cuánto me gozo de eso? Pero eso no lo podemos hacer si tú no te unes, hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me falta.